Yat Anatso Shaya Yadira Caballero Yanishya look at the net Nishle Nakai Bashichin Ado Nasht Eje Topaha E Dashache Nakai Dashanele Betast Eat Denasha Ado Tucson de Cashed Akot Ego the net still Nishle. Hello and good evening to our Confluence in our community and those who are joining us on Zoom or on Facebook Live. My name is Yadira Caballero, and I have introduced myself in my Diné language. I belong to the Reed People clan and born for the Mexican. On behalf of the Confluence Center for Creative Inquiry at the University of Arizona, we welcome you all to the Fronteridades Lecture Series follow-up conversation with Dr. Maria Socorro Tabuenca and Dr. Norma Cantu. I would like to take a moment, since we're in this current moment of transition, we have to continue to understand and listen of the longstanding history and stories that has brought us and you all to reside on the land. The land is part of who we are. It's part of our past, our current, and our future. We should always carry the respectfulness of the people who have been here thousands of generations and will continue for generations to come. If we can take the moment to acknowledge the University of Arizona and the city of Tucson is located on the native homelands of the Tohono O'odham Nation and the lands of the Pascua Yaqui tribe. They are the ones whose care and keeping of these lands allows us to be here today. Whether you are joining us here in Tucson, in the surrounding areas of the Salt River Valley, including the Akamo O'odham, Pima, and Pipash Maricopa Indian communities, or in other areas of place in relation to the original people of the land. It is imperative that we continue to carry these reflections where you currently reside, and we need to build on our mindfulness of our present participation. Now transitioning to housekeeping updates. At any time, feel free to include any questions in the chat box and we will get through them. So now I would like to pass it to Javier Durand, who's the director of the Confluence Center for Creative Inquiry and professor of Latin American and Border Studies, who will provide some updates. Thank you, Yadira, and welcome everyone. Bienvenidos a todas to this follow-up conversation with Professor Tabuenca and Professor Cantu, who will engage in a hopefully a lively conversation about the idea of fronteridades, which is the title of the lecture series. And I look personally forward to this conversation and to the different angles that this idea of fronteridad might take, since previously Professor Norma Cantu talked about her experiences and also the ways in which this fronteridad has permeated her life professionally and personally. And last night, Professor Tabuenca also followed that thread in terms of the topics and the several experiences, both academic and daily, that she shared with us as part of her presentation. And one reminder and an invitation for those who are going to be here in Tucson on December the 8th is our in-person show and tell event at the Mercado San Agustin Annex on December 8th, starting at 5:30. There's gonna be a link in the chat so you can register and join us. We look forward to having you outdoors. It's gonna be an outdoor event, and we're gonna follow safety protocols. And we hope to see many of you there joining us. The lineup is really our presentations by our grad fellows, and they've been doing wonderful work, and that work is going to be shared with the community. We also want you to do the poll. If you're interested in joining our newsletter, there's going to be a poll here in this webinar.
and you can access that and answer the short questions. And as we speak of grad fellows, it is my honor and privilege to introduce the moderator of today's conversation, Carmela Scorcia Pacheco, who is a PhD candidate in border studies at the Department of Spanish and Portuguese here at the U of A. Carmela received her MA at the University of New Mexico in Hispanic Southwest Studies, and she was a 2019 Latino Museum Studies Fellow with the Smithsonian, and currently a Mellon Fronteridades Fellow with the Confluence Center for Creative Inquiry. Her work focuses on recovering feminine voice narratives in the Southwest borderlands through folkloric mediums, and Carmela has been an excellent and highly valued member of this cohort of fellows that we're so fortunate to support through this year. Thanks to the Andrew W. Mellon Foundation. And also, I take a short moment to thank the Confluence Center team that it's always at the forefront of our events and it makes everything possible. Muchas gracias, Equipo Confluence. And with that, I'm gonna turn this to Carmela, who's going to introduce both of our conversadoras today. Thank you. Thank you, Javier. It's an honor to be here to introduce two well-renowned scholars in border studies and work around women. So I'm going to introduce both of our guest presenters tonight, Dr. Maria Socorro Tabuenca and Doctora Norma Elia Cantu. So Dr. Maria Socorro Tabuenca is joining us from the University of Texas at El Paso, where she is the professor of Spanish and former chair of the Department of Languages and Linguistics. She is the author of Mujeres y Fronteras, una perspectiva de género, and co-author of Border Women, Writing from la Frontera. She is also co-editor of Bordeando la Violencia contra las Mujeres en la Frontera Norte de México and Camelia la Tejana y otras mujeres de la narcocultura. Her publications include articles and book chapters in national and international journals and publishing houses on border Mexican women writers, borders theories and discourses, Chicano film and literature, representations of Juarez femicide, and women representations in narco-cultural productions. She is currently working on 2 books regarding Northern Mexico women writers and on femicide in the Juarez region in cultural productions. It's my pleasure to introduce and also welcome Doctora Norma Elia Cantu, who currently serves as the president of the American Folklore Society and Murchison Professor of the Humanities at Trinity University in San Antonio, Texas, where she teaches Latinx and Chicanx studies. A daughter of the borderlands, she focuses on the US-Mexico border for her research and scholarly works, as well as her poetry, fiction, and personal essays. She has co-edited over 10 books on a number of subjects, including art, STEM, Texas, and in folklore. She has received awards for her work from the Modern Languages Association, the American Folklore Society, the Tejas Folco, and the National Association for Chicana and Chicano Studies. Oh, the Tejas Folco of the National Association for Chicana and Chicano Studies, and the University of California, Santa Barbara, as well as other numerous community organizations. She co-founded Canto Mundo and is a member of the Macondo Writers Workshop. She currently serves on the board of the latter and of the Esperanza Peace and Justice Center. Her research and creative writing have earned her an international reputation, and she is a frequent keynote and plenary invited speaker. She has read her work in Europe, Asia, and throughout the US and Mexico. The award-winning Canicula, Snapshots of a Girlhood in la Frontera, is taught in numerous universities in the US and in Europe. She translated Gloria Anzaldua's Borderlands, La Frontera into Spanish. Her most recent publications include the novel Cabañuelas
and Meditación Fronteriza, which I have, Poems of Love, Life, and Labor, and the co-edited anthologies Entre Guadalupe y Malinche, Tejanas in Literature and Art, Mexicana Fashions, Politics, Self-Adornment, and Identity Instruction, and Teaching Gloria Anzaldúa, Pedagogies for Our Classrooms and Communities, and the critical edition of Borderlands La Frontera, the New Mestiza. We are happy she is joining us today, so please join me in welcoming both Doctora Tabuenca and Doctora Cantu. Muchas gracias, Carmela. That was beautiful. Thank you. Y hola, Cookies. Estás muted. A ver. Ya. Ya. Pues es un placer estar aquí contigo y con todo este auditorio virtual. Es en la pantalla, no vemos a quienes están, pero yo sé que están por ahí. Mucho gusto de estar aquí presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para comentar con lo de Yasmín, me encantó lo que estabas diciendo de muchas cosas, pero yo estoy en la tierra de los coahuiltecas, que es en San Antonio. Soy de Laredo, de la frontera con Tamaulipas, que también era de las tribus coahuiltecas, y hay muchas. Pero en San Antonio, o Yanaguana, el nombre antiguo de esta ciudad, de este pueblo, es de origen coahuilteca. ¿Coquis? Hola, buenas noches. Buenas noches a todas y todos quienes están y que no podemos ver, como dice Norma, pero que también eso hace posible que lleguemos a gente que está mucho más allá de donde estamos nosotras en este momento aquí. Yo estoy en Tierra de los Pueblos y a donde ha llegado, donde han llegado muchos pueblos indígenas. De hecho, en Ciudad Juárez, que hay más o menos como 30 pueblos indígenas diferentes de México. Entonces, wow. Ajá, sí. Esa es otra fronteridad, que lo que decía Javier, de todo el concepto de frontera y de fronteridad. Me imagino así como latinidades, pues hay muchas igual fronteridades de las varias regiones geográficas, pero también étnicas. Así es. Y bueno, no sé, tal vez quisiéramos elaborar un poco sobre lo que pensamos o sentimos o creemos que es fronteridad, o qué piensas, Camela, que funcione en esta conversación. Sí, ¿y en qué idioma? Bueno, podemos intercambiar, ¿no? Pero me encanta la idea de fronteridades, y especialmente después de su plática anoche sobre ese intercambio y fronteridades sobre lenguaje, identidad, culturas. So if there's anything, even en general, podemos platicar, o ustedes pueden platicar sobre la importancia de intercambiar lenguajes, identidades, y cómo eso influye el concepto de fronteridad, ¿no? De sus experiencias, de sus enseñanzas y investigaciones. Quizás sería or here's one question: how would you define? Let's start with that. How would you define fronteridad? So let's start with that. That's a good one. Want to go for it, Cookies? I don't know. Well, bueno, sí, igual, pasa. Igual, se me ocurre el concepto de borderlands con la capital B, como lo decían Anzaldúa, o con la lowercase b. O sea, la frontera como concepto y la frontera como algo físico y geográfico. Igual con fronteridad, creo que puede ser un concepto transnacional y
que incluye ese aspecto that we were talking about, especialmente ayer con tu plática, y como decía Carmela, the language differences and similarities, the foods, all of the different points of contact que ocurren en ese espacio geopolítico, pero también en un concepto así más con capital F, de fronteridad como concepto de homogeneidad, a la misma vez de no, porque la frontera en El Paso es muy diferente a la frontera en Laredo o en California o en Arizona. Así que son fronteridades. Por eso creo yo que es un término muy apto, porque hay muchas fronteras. Así lo Sí. definiría yo. Ujú. Y tal vez para agregar un poco, que era con lo que empezaba mi plática, cuando imaginamos fronteras, pensamos en conceptos abstractos o a veces ni siquiera pensamos en ellas, ¿no? O pensamos en fronteras materiales. Generalmente pensamos en fronteras materiales como aduanas, puentes, seguridad nacional, pasaportes, etcétera, etcétera. Pero también estas fronteras internas que llevamos todos con nosotros. In addition, I think that the language border is another one, which yesterday I elaborated in one of the questions that I had, which I think it is a political position for me to say we need to fight to preserve also Spanish in academia, because it's kind of like erased. And I think that US academia in the sense is not reading and perhaps is not interested in what other people are saying in Spanish. Not only that, pero también in the whole industry, the publishing industry, there's very few spaces that publish in Spanish. Muy pocas revistas nacionales or even regionales that focus on Spanish writers writing in Spanish in the country. También creo que hace falta traducciones, because obviously not everybody's going to be reading Spanish, so we need to translate some of the Spanish writing into English. Igualmente, the English into Spanish. And I agree with you totally. We need to celebrate ese idioma nuestro. Bueno, para mí es más Spanglish que uno u otro. Son los dos. And it's very difficult to find publishers que te van a publicar con ambos, en Spanglish o en español. Y los que te publican en inglés, they want to change it to make it more their idea of the mainstream, if you will. Yeah. Creo que en la academia, como dices tú, es igual. Los ensayos académicos en español, pues no hay donde publicarlos. You have to translate them. Sí, es mucho más difícil encontrar eso, ¿no? Hay un comentario aquí que me parece pertinente de Rocío García, que dice: la palabra fronteridad me lleva a pensar en cercanías donde los cuerpos se encuentran y dialogan sus especificidades culturales. Sí, en efecto, ¿no? De acuerdo. Fronteridad is not just separation, but it's also being together and being able to blend. Because like we do have, specifically culturally speaking, we have a lot of blending. And well, if we talk about Spanish, there's Spanglish, there's Tex-Mex, o la comida Tex-Mex, o New Mexican, or there's a bunch of things, ¿no? Claro, yo también estoy de acuerdo, Rocío, que la palabra nos lleva a pensar en eso de cercanía, más bien de confluencia y no necesariamente de conflicto. Están dialogando
especificidades culturales, como dice Cookies, en el lenguaje, en la comida, en las tradiciones, en las costumbres populares, todo eso. Matachines, por ejemplo. Hay matachines en Arizona, hay matachines en El Paso, hay matachines en Laredo, en el Valle, en Brownsville. Así que creo que, y de ambos lados, hay matachines en el lado mexicano y en el lado tejano, o en Arizona, en el lado de Sonora también. Así que creo que sí, es definitivamente un concepto que nos lleva a pensar en ese punto donde pues no nada más están colindan, no nada más colindan, sino que también como que se empalman y se crea algo diferente. Ups, ya se fue Cookies. ¿Qué le pasó? Creo que le pasó lo que le pasó ayer, que también se cortó por un tiempo. Y sí, por favor, pongan sus preguntas. Y Carmela, si tienes alguna pregunta o contribución, por favor. Sí, bueno, hablando de matachines, me encanta sus estudios sobre el folclore y me interesa mucho saber más. Esa mezcla, si usted quiere platicar un poco más de su importancia de esa mezcla y hibridez y qué nos enseña sobre culturas que mezclan and that share with each other. How can we use matachines in our classrooms to share that richness o algo así, ¿no? Well, and that's a really good point because eso también me lleva a pensar que no es solamente en la frontera física. I found matachines in Kansas City. The Greater Mexico, si quieres decirle así como lo decía Paredes. Así que donde hay cultura mexicana, va a haber frontera. También esa es fronteridad. So definitely with the matachines and the cultural expressions que ocurren. Cookies, you're back. Perdón, sí, de pronto dije, te congelaste, Norma, pero la que estaba yo creo que congelada era yo, porque yo sí me veía, pero a ti no te veía y de pronto me di cuenta que se había ido la señal. No sé por qué se está yendo. Well, now I'm back. But I'm back. Yeah. Y Carmela solamente seguía con la onda de esa hibridad que ocurre cuando la expresión cultural existe en ambos lados. Muy buen punto. Y esto, a ver lo que dice Ángela aquí, a veces la frontera significa distintas cosas para los fronterizos que para los de tierra adentro, como si tomaran distancia de esos bordes. ¿Qué creen? Question is from María Bolívar. Gracias, María. Sí, esa idea de frontera desde un punto de vista de los fronterizos y de los de adentro. Muy cierto. Sí. Go ahead. I'm sorry. Sí, y específicamente muchas veces cuando estamos en México, la frontera se vuelve como el lugar del demonio, ¿no? Del vicio, de la perdición, del narco. Y no es que no lo sea, pero digo, es que no lo sea en una parte de su ser, pero no es todo, ¿verdad? Que era un poco lo que yo comentaba ayer. Son estas discursividades que se tienen, estos estereotipos que se tienen, que de pronto pues hay que reinventarlos. Platicando hoy con una amiga, con Norma Larcón, me preguntaba, bueno, es como que no se dan cuenta los que viven en la frontera de lo que pasa. Y le digo, es que es muy difícil cuando estás en medio de ese mundo, that ethos of the border, es muy difícil salirte y verlo desde una perspectiva de fuera.
Y creo que esta pregunta toca sobre eso, porque los que están fuera ven a los fronterizos y a la frontera como algo pues exótico o también, como dice Cookies, de criminalidad y de lasciviousness. En las películas eso era el tema siempre, en las películas norteamericanas y las mexicanas. Siempre la frontera era el espacio donde pasaba todo tipo de cosas. Y mucha sexualidad, mucho crimen, cosas así. Y los que vivimos ahí dentro, pues no lo vemos así, porque para nosotros es lo cotidiano, pues vas a comprar pan o leche, alcohol al mercado, no es cosa de una realidad exótica, es cotidiana, como cualquier otra parte. Y sí creo, ese es un punto. El otro que creo que es difícil verlo es la política, porque cuando estás en ese espacio, que las políticas de interior, ya sea del DF o de Washington, D.C., es una política que tratan a esa frontera como algo pues ajeno y también con cuestiones de seguridad, cuestiones de inmigración, de mantener esa frontera rígida al otro, a lo que es fuera de esa frontera. ¿Qué piensas tú, Coquis? Yo sé que en Ciudad Juárez y El Paso hay muchas familias, comunidades como las nuestras, que es una. Sin embargo, los que están dentro nos ven como que son dos. Bueno, yo tengo sentimientos encontrados ahí en ese sentido. Podemos tener una comunidad junta cuando hay cierto tipo de problemáticas y demás, pero también es una frontera separada. Por ejemplo, cuando hablan aquí de Juárez y El Paso como de Twin Cities, yo a veces me pregunto, ¿de dónde? Igual en Laredo. Sí, es cuestión de que te asomes, por ejemplo, si estamos en la universidad, te asomas del otro lado y del otro lado están las colonias populares que no son colonias muy marginales, porque la imagen que tienen mis estudiantes, por ejemplo, cuando doy clases de cine y les digo, sáquenme 12 fotografías que para ustedes signifiquen la frontera, una de ellas es automáticamente esa foto de UTEP a las colonias populares y entonces me dicen que porque la marginación y la pobreza y demás, les digo, vean bien la foto. Las casas están bien pintadas, son casas de ladrillo, hay cables de la luz, hay cables del teléfono, hay automóviles en las casas, entonces les digo yo, díganme dónde está la superpobreza. No quiero decir que sean colonias muy ricas, porque también falta pavimento en esas colonias. Entonces, a partir de ese momento, es esta imagen que tenemos, ¿no? Hay mucha gente del Paso que no va a Juárez porque tiene mucho miedo de la inseguridad. Hay mucha gente de Juárez que no viene al Paso porque o no tiene papeles o no le interesa. Y lo acabamos de ver ahora para Black Friday. Abrieron la frontera y se esperaba que hubiera, cuando abrieron la frontera más bien, se esperaba que hubiera cantidades impresionantes de los de Juárez viniendo a comprar a una tienda muy famosa donde vienen los mexicanos, no va a ser el comercial. Pero la verdad es que no. O sea, no había tanta gente en los puentes. Black Friday, yo crucé crucé a Juárez y había una fila de menos de medio puente a las 10 de la mañana. Claro, ya más tarde sí había una cola muy larga, ¿verdad? Pero la gente se acostumbró a quedarse en Juárez. Entonces, por ejemplo, cuando Norma Alarcón pregunta, ¿cómo que no lo ven? Pues, como dices tú, no, hay mucha gente que no lo ve porque no vive esa cuestión transnacional, ¿no? O transfronteriza, que esa es una relación muy interesante, que se ha roto desde
yo creo que desde el 11 de septiembre. Sí. O sea, no se ha roto pero del todo, pero ha bajado. Definitivamente creo que hay puntos en la historia cuando esa frontera toma diferente aspecto. And el 9/11 definitely was one. Ahora con el COVID es otro. So, yeah, definitely. Y con las caravanas de migrantes, like Sí. for example, to me, it's so annoying and disturbing still watching at the bridge these two big barriers with barbed wire, and instead of having 2 lanes or 3 lanes at the bridge, we only have 1 because they are so afraid that people are going to try to cross. Yeah. Which it happened twice, but for 2 times that it happened, it doesn't mean that they're gonna try to do it every day, every time. And the thing is that I thought that with Biden, those barriers were gonna be removed, but they haven't. No. So it is the policies as well that we look at the border. When there's trouble among both countries, we suffer. And I say we, the ones that go back and forth. That live there, yes. Yeah. Y como dice María también en el Q&A, gracias María, dice, el otro lado es visto como un abismo y muchos quieren incluso rechazarlo. Y les manda saludos con cariño, pero sí. Hola María Dolores, y sí, creo que hay personas que rechazan ese espacio, pero también a los que viven ahí. Como decía Coquis ayer en su plática, en donde vas, ya porque eres fronteriza, ya tienes esa estigma que te clasifican, que no hablas bien español o no hablas bien inglés, que, bueno, un montón de cosas. Y eso también conlleva a una discriminación, no de uno, de la urbe, de lo avanzado, por ejemplo, y lo rural, sino que también de cierta manera es un estigma que te denomina como fronteriza, por lo menos a mí, como alguien que no tiene voz. Pues no importa lo que digas, porque no estás en el centro, estás en el margen. Y creo que eso lo hemos visto, Coquis, tú y yo, especialmente en la academia, en los libros que se publican, en el MLA, en diferentes espacios académicos, donde se menosprecia las contribuciones de los escritores, escritoras, y también de los estudiosos que vienen de esas universidades fronterizas. Se menosprecia, se ignora a veces, ni te dicen es bueno o malo, sino que ni te dicen. Y eso yo lo he visto desde, pues tengo ya 40 años de estar en esto, en la frontera, y no ha cambiado. Yo esperaba que para ahora ya hubiera cambiado, pero sigue igual. Sigue igual, y tanto en la academia norteamericana como en la mexicana. Es decir, no, si no estás posicionada en a lo mejor en una institución prestigiosa, no vale, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, bueno, y también esto de la voz, ¿no? Es muy interesante. Recuerdo hace algunos años me invitaron a presentar un libro en México, un diccionario de estudios culturales, que lo coordinaron Mónica Surmuk y se me va el nombre, Maggie Irvin, pero se me está yendo su nombre de pila. Y entonces yo... ¿Cómo? Robert McKee Irvin. Y entonces cuando yo vi el diccionario,
dije, ay, pues qué padre, ¿no? Pero de pronto me fui a las diferentes entradas porque ellos invitaron a diferentes académicas y académicos para hacer las diferentes entradas, ¿no? La entrada sobre frontera la tenía alguien del Distrito Federal. La entrada sobre subalterno la tenía alguien que estaba estudiando creo que en Berkeley. O sea, las entradas más importantes, digamos, para los fronterizos y las fronterizas que se supondría que podrían haber invitado, pues no, estaban, digamos, estaban tomadas por personas que estaban, digamos, en los centros de poder. Entonces, yo cuando lo dije, como que, y de hecho estaban ahí dos personas, las respeto mucho como parte como académicas y académicos, además de a los editores, pero sí, a ellos como que les cayó el 20 y dijeron, pues sí, o sea, no nos dimos cuenta. Yeah. Uh-huh. Y bueno, eso también me lleva, no sé si hay otra pregunta, creo que se prendió aquí el número. Pues Mira, es para cookies. sí, quizás es un pariente suyo que dice, tenemos para cookies, tenemos los primos que ni siquiera fueron al funeral de mamá por el miedo de 2017. Se supone que ya... Sí, tuvimos que hacer dos funerales, uno en El Paso y uno en Juan, bueno, dos misas, para que, porque los parientes del Paso dijeron, no, es que pues, ya en 2017 no había violencia 2012, ¿no? Laredo sucede lo mismo. Yo fui a un encuentro de escritores en Nuevo Laredo y bueno, parecía que toda mi familia estaba asustada, que cómo iba a ir, que con miedo. Y pues no pasó nada. Como te digo, si estás ahí, no es otra cosa, no. Y el miedo es una manera de controlar Uh-huh. que mantiene a los ciudadanos en ambos lugares con el temor del otro. Y eso conlleva a, pues, claro, a que no te entiendes, no tienes los mismos puntos de vista porque tienes ese temor. Es algo que impacta, creo yo, a muchos niveles. Mira, los matachines que hablaba antes, había antes grupos que venían de Nuevo Laredo a bailar con los de Laredo. Creo que ya no ha pasado eso. Bueno, ahorita por el COVID menos, pero ya hay varios años, creo que como 15 años de que no venían. Y igual los de Laredo, Texas, no iban a Nuevo Laredo. Así que ese temor a lo que pueda hacer y a la violencia más que nada Uh-huh. todavía existe. Sí, y porque como mencionaba yo ayer, los medios de comunicación se han encargado de, digamos, de difundir estas imágenes que a veces son horroríficas, ¿no? Y vuelvo a decir, no quiero decir que no lo sean y que haya partes de la ciudad que son más peligrosas que otras, como en todos los lugares, ¿no? Pero tal parecería como si nuestras ciudades fronterizas fueran tan grandes de esa manera. Cuando hubo un incremento de la violencia aquí en El Paso, obviamente decían, pues es que los de Juárez se vinieron. Y luego veías en la masacre de Walmart, ¿no? De hace 3 años, pues ves que es un muchacho que se viene y maneja 8 horas para venir a matar mexicanos.
dónde vino esa violencia? Hay que Obviamente no de preguntar México. en Washington, D.C., Ujú, ya, ¿no? sí. Y con estos discursos, es decir, con estos discursos antimexicanos con los que empieza Donald Trump su campaña, Ujú, la gente se agarra porque además son discursos que empezaron en 1832 cuando llegaron a Texas los primeros colonos del norte, ¿no? Hay que ujú, leer a Austin y hay que leer a Houston para darnos cuenta qué era lo que pensaban de los mexicanos. ujú. From day one. Ujú, Ya. Y la violencia no es cuestión de este siglo, sino ujú, desde el pasado, con la guerra, claro. Va a salir una novela nueva que te recomiendo de Reina Grande, se ujú. llama A Ballad of Love and Glory, sobre los San Patricios. Mm. Es muy violenta porque pues lo que pasaba era violencia, pero es muy bonita, es histórica, es a historical fiction. Está por salir, no creo que haya salido todavía, pero me gustó mucho como Reina Grande, que es novelista, pero mexicana también, y hace, bueno, escribe también memoirs, que Mm. se van de Estados Unidos a pelear al lado mexicano, aun cuando México está perdiendo, pero es tanto la discriminación que sufren como irlandeses con el ejército norteamericano que van a México. Y bueno, there's a love interest, todo eso también, pero como parte de la novela está también esa interrogatoria de la violencia. ¿De dónde viene esa violencia? Ujú. Ese no es mi perro. Es el mío. Ah, Y tenemos una otra pregunta aquí, a question for both of you. In terms of how the media covers the border, where do you decide or how do you decide to consume border news and what outlets would you recommend? wow. Uh, I usually watch MSNBC and CNN just because uh, I don't I don't like the way that some of the channels deal specifically with international news and well national news as well. I also like for Mexico and because MSNBC and CNN, unless you watch CNN en español, then you don't have almost anything around the world. You have probably a little bits and pieces from Europe and from Mexico only when it is big time news like the caravans are arriving and they're going to invade and recover the US or whatever. La Reconquista. La Reconquista de México. You don't have those many news. I pick sometimes BBC because BBC then they do have more, even in Latin America and in Europe, the US, Mexico, etc., etc. And then for Mexico, right now, I watch in YouTube certain commentators because I used to hear, listen Carmen Aristegui, but now she has become more and more to the center right than to be more objective. She's no longer as independent as she used to be. So I watch in YouTube El Astillero or Los Periodistas, which they have very interesting editorials and periodismo de investigación, sin censura. Yeah, I also do MSNBC, CNN. I read the New York Times. I also listen to podcasts. Pero locally, allí en Laredo, it's the local news. It's all violence, break-ins,
drug catch, the border patrol caught so many people. So todo está enfocado en esa violencia at all levels. But there's a really interesting, I don't know what to call her, a character que se llama La Gordiloca. Y La Gordiloca tiene su Facebook channel y también tiene YouTube. And she does the real news. Ella te lo dice como es. And she goes in there and no le importa. Siempre es la verdad, pero no le importa si es los policías a los que están descubriendo o a los ricos o a los narcos. Ella se mete y saca cosas. And it's a real phenomenon. Ya tiene años de estarlo haciendo, se ha hecho muy famosa. Empezó just locally doing things así, pero ya, I mean, she's been interviewed on national TV, ¿cuánto? Porque es un periodismo pop-up. No tiene entrenamiento, she's not a journalist, but she has the means, ahora con el internet puede hacerlo, and she has the desire to do it, to tell it like it is. And she's gotten in trouble, they have sued her for different things, nunca ha salido culpable porque, como dice ella, es pura verdad, todo es verdad, so ahí se zafa, no le pueden hacer nada. But it's really interesting to me to see a phenomenon like that because journalism, especially on the border, can be very dangerous. There are political forces and there are criminal forces and all of them want to silence the truth, whatever that truth may be. So, y no es reciente, esto siempre ha sido. En Nuevo Laredo está el periódico El Mañana. Ha habido, I don't know right now how many or what, pero reporters have been harmed. Y en Laredo, Texas ya no hay periódico. Se lo trajeron a San Antonio, lo publican en San Antonio. There are some reporters that are still there, but it's not what it used to be. Y estamos hablando de una zona donde, bueno, hace 100 años había 17 periódicos en esa ciudad y muchos de ellos en español. Todo eso ya cambió, ya no hay. Parte de eso, claro, es que you can now access the news through television or radio, podcasts, internet. But I think also because of the dangerous, it's a danger to be a journalist. And especially an investigative journalist, que andas sacando cosas políticas o cosas criminales que suceden, la corrupción que existe. And again, I don't have any specifics, but I know through La Gordiloca and through some of these others que existe. Ahí está. And it's dangerous. Gracias. Ya me interesa buscar noticias de la Gordiloca, sí. Ya la voy a buscar. Y hablando de la violencia otra vez, vamos a ver lo que dice Rocío. Dice, me preocupa pensar que algunas investigaciones catalogan la zona como frontera violenta y la migración como un viaje violento. Significa que la violencia en ambos lados es la misma. ¿Tiene similar trascendencia? ¿La violencia daría sentido de unidad fronteriza? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Tal vez... no, go ahead. Go ahead. Yo pienso que bueno, tal vez sí ha dado unidad fronteriza, sobre todo, por ejemplo, durante la época de la violencia que mencionaba yo ayer, porque hubo mucha gente que vino al Paso, que está catalogada como una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, la segunda, la tercera, depende a quién lean, y eso hizo que mucha gente, sobre todo los ciudadanos norteamericanos, digamos norteamericanos como yo, ¿no? Que nacieron aquí, se fueron para allá, muchos americanos
mexicanos viven en Juárez, tienen sus negocios en Juárez y demás. Muchos de ellos ejercieron ya su ciudadanía y se vinieron a vivir para acá porque la violencia, digamos, sí fue terrible, ¿no? En esos años. Entonces, montaron sus restaurantes, hicieron muchas cosas. En cuanto se terminó la violencia, se regresaron a Juárez. Muchos y muchas familias, ¿no? Incluso se llevaron los restaurantes, cerraron el restaurante en El Paso y se fueron de nuevo a Juárez. Pero no son las mismas violencias que se dan en Estados Unidos que en México, ¿no? Creo yo, por lo menos en El Paso, el índice de impunidad es muchísimo menor que en Juárez. Creo que los niveles de impunidad que hemos visto y que los hemos visto absolutamente, sobre todo, por ejemplo, con los casos de feminicidio, con los crímenes del narco. Norma hace rato mencionaba que había algunos periodistas que habían amenazado. En Juárez han matado por lo menos 5 o 6 periodistas y no se sabe quién fue, ¿no? Yeah. Entonces, porque el poder del narco es fuerte. El narco está metido en las estructuras. Entonces, creo que sí ha unido a las fronteras, pero también las ha separado, precisamente porque la gente de acá no quiere ir para allá porque pues tiene miedo que la van a matar en la calle o que la van a secuestrar, o que antes, en mis tiempos, cuando era yo joven, era que venían para acá y los policías de tránsito les iban a poner multas para sacarles una mordida, ¿no? Entonces, la corrupción siempre ha sido como parte de esta discursividad de las fronteras. Estoy totalmente de acuerdo que sí nos une, pero también nos divide. Y creo que igual en Laredo y en el Valle, no ha acabado. Al contrario del Paso que dices que se han regresado, acá todavía no. Y no se vienen a Laredo, a Texas, se vienen a San Antonio, los que pueden. Y luego ya se establecen acá con sus restaurantes y sus tiendas y ya no se regresan. Por lo menos todavía no. La violencia sigue. Los secuestros, tal vez no tanto, pero sí los asaltos. Vas caminando, te paran y por la Guerrero y durante el día y they surround the car and dame todo lo que traes. Y si te dejan ir, te va bien, pero usually te quitan el carro. And this has happened as recently as a couple of months ago. So no es cosa que ya pasó. Desafortunadamente es verdad que sí hay miedo, que hay razón por la cual tener miedo, especialmente si vas con placas de Estados Unidos. I mean, there are all these también folk stories about que si llevas collares de oro, que no uses joyería porque te la van a robar. All these things come up. Unfortunately, es cierto. Hay asaltos y secuestros. I have a few poems around that theme because it's very real. No es algo teórico ni del pasado. Está pasando ahora y está impactando a gente que yo conozco, amigos, vecinos, familiares. Es algo muy serio. También veo que hay otra pregunta about advice regarding how we create more counter stories to the negative rhetoric about the border. And I think just telling the truth, because as many of those bad stories as there are multiple more positive stories. So we need to publish those stories. And creo que los periódicos, por lo menos aquí en San Antonio, intentan allá cada y cuando ponen algún una historia to make you feel good. Que la cosa está bien, que no hay violencia, que se están ayudando. But then there's 10 stories about all the negative stuff. So we need those counter stories definitivamente. Y luego talk more about border communities represented in modern popular media en México. La verdad, yo no sé mucho de eso. Yo creo que Kogi
tal vez pueda aportar más. There's a difference between a norteño and a fronterizo. Yes, definitely. There's a difference. El norteño no es necesariamente fronterizo, aunque el fronterizo casi siempre es norteño. Would you agree? Yeah, I would agree. I would agree to that. And well, talking about what you were talking before I get to the popular cult media in Mexico, and Yeah, maybe yeah. I'm going to combine The both of counter them. stories. There's a new book by Wilibaldo Delgadillo, which was a part of his dissertation, or is his dissertation converted into book, which is Fabular Juárez. I don't remember the subtitle. It's something and Otros Foros por Venir, in which he studies a lot of media from the outside that has talked about Juárez. For example, Huesos en el Desierto. There's a French graphic novel, Viva la Vida, and Las Muertas de Juárez, and regarding the violence during the years that I have mentioned before. And he says that usually Juárez maintains the stereotype, and that people think about Juárez citizens as ghosts or some or people who have not agency, which is the same thing that I study when I do, or when I have done film regarding femicide. There's always the foreigner policeman, or Jennifer Lopez, which is this reporter, or Minnie, I don't remember her last name, which has the Virgin of Juárez, which is again the reporter who goes and they solve the crimes. De fuera, vienen de fuera. And Cookies, you're frozen now. Capable of respond to this, and we all are corrupt, of course. And so he mentions the different projects that are working in Juárez in order to retake or to rebuild or to respond to these stereotypes. So, but as Norma says, usually those stories are not well known, or they don't sell, because what sells is violence. So in that sense, for example, the books and the movies created, I don't know, I haven't watched any movies lately regarding how Mexican movie makers are presenting Juárez, but there's like, for example, regarding femicide, the image of Juárez, it's just terrible. Yeah. And then the image of the victims also is terrible. I mean, if you watch Backyard, no, not Backyard, which is from Sabina Berman, which she's supposed to be the feminist and defender of women, blah, 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 so forth and so on. The image that she presents about the victim, it's pretty bad. And unfortunately, the victim is an indigenous teenager from Chiapas. So it's this image of the women who arrive into the border, cannot resist, and they se sueltan el pelo y se alocan. Entonces, it's pretty bad.
That is pretty bad. Yeah. Se me ocurre una novela nueva que también, bueno, no tan nueva, de Fernando Flores, no sé si la conoces. The Tears No. of the Truffle Pig. Es medio science fiction. It's set in the near future, not too far distant. Por ejemplo, hay 3 muros instead of just the one wall. And it's an interesting take of the border. Te la recomiendo. I don't particularly like science fiction anymore. I used to read it all the time, but it intrigued me. Y está muy bien. The way that he develops the novel is good, especially con lo de la violencia and the different grupos que hay y como the interaction around the violence and the elites within that world. And we have just a few more comments and questions. So if we have enough time, there's one from Profesora Huizar Hernandez, a border studies professor here at the University of Arizona. And she says, gracias por esta charla fantástica. I'm interested in what excites you most about current cultural production in the borderlands. That's exciting. I just mentioned Fernando Flores' novel. I think there's a lot of new narratives that are coming out by younger writers that are taking a different view from the old traditional, more violent focused conflict kind of thing. There's also, I think, some really interesting playwrights and artists, just painters and performance artists that are doing some really interesting stuff. Jóvenes también. Y creo que, bueno, no sé en El Paso, Juárez, pero acá con lo de COVID como que se apagó lo que iba empezando así, una llamarada, ¡puf!, se apagó. Pero creo que it's coming back poco a poco. Some of it happens in the university, but not all of it. There's things out in the community that happen. So I'm looking forward to more, and I hope it keeps happening. Pero sí, that's exciting for me to see the young people, the young artists, especially risking and going forward and putting on amazing work. Sí, bueno, en Juárez hay una gran producción cultural, ¿no? Ayer que mencionaban en mi charla al final diferentes autores y autoras, Perla de la Rosa, por ejemplo, está haciendo un trabajo en teatro impresionante, ¿no? Y Armine Arjona, Elpidia García, digamos, de mujeres, hay algunos de los poetas jóvenes también, y particularmente iba a mencionar un libro de Silvia Aguilar Seleni, que en español se llama Todo eso es yo. Es una novela que está contada desde el punto de vista de una niña y cómo vivió los años de la violencia y cómo precisamente su papá no tiene posibilidades de encontrar un buen trabajo y se emplea como sicario de un cártel en Juárez. Entonces, como de pronto pues empiezan a tener dinero, estas cosas, y luego hieren al papá en un enfrentamiento y los niños se tienen que venir a vivir al Paso con su familia, ¿no? Entonces es esa problemática que se vive. Después la tradujo al inglés, que se llama The Things We Have Lost, or I Have Lost, no me acuerdo muy bien. Y ella misma, la leímos en mi clase de literatura del norte este semestre, y ella estuvo en mi clase. Entonces ella decía que había tenido como que reescribir, en lugar de traducir, que había tenido que reescribir la novela, y que se estaba vendiendo ahora como una novela juvenil, para público juvenil. Y ella dice pues que ella no cree que sea para el público juvenil, pero pero es una novela que yo no la he leído en inglés, pero en español a mí me encantó, porque tiene muchas cosas y es una novela muy, muy, muy corta, ¿no? Pero ella dijo que a ella le había gustado más la versión en inglés. Una de mis alumnas
leyó también la versión en inglés y me dijo lo mismo. Dijo, me encantó la versión en español, dijo, pero estoy de acuerdo con Silvia, la versión en inglés es mucho mejor. Wow. Entonces, también sé que los estudiantes de creación literaria, que ahora son lecturers del mismo programa, también están produciendo y están publicando sus libros. Y creo que las editoriales alternativas en Estados Unidos o fronterizas también están haciendo mucho por difundir esta, digamos, esta producción cultural. Sí, eso iba a decir yo también, que está Flower Song Press en el Valle, que está publicando a estos escritores nuevos que no tienen chance en the New York Publishing World, porque están muy regionales, muy localizados en la frontera, y están, creo yo, haciendo muy buen trabajo con eso. Y son editoriales independientes, pequeñas, no tienen mucha difusión, pero el trabajo es muy bueno. Y voy a buscar The Things We Have Lost. ¿Así se llama? O Things We Have es... Lost, sí, o Things I Have Lost. Ah, bueno. ¿Y todo eso es yo? Excellent. Mejor te voy a mandar el PDF. Anda. Porque es en español, porque es la edición ganó un premio de la Casa de la Cultura de Tamaulipas o de la Universidad de Tamaulipas, y dice Silvia que no se consigue, que no. Okay. Ajá, yo te envío el PDF. Okay. Y un otro comentario nomás, dice Sandra Bustillos, hablando de los tipos de violencia. Es interesante analizar cómo hay diferentes tipos de violencia, tanto violencia objetiva y subjetiva, desacuerdo Zizek. Los dos tipos de violencia, una que tiene un agresor y la otra que es una violencia institucionalizada. Son comentarios, gracias Sandra. Y sí, que es verdad. Muy cierto. Saludos, Sandra. Y la violencia institucionalizada, lo peor del caso es que la violencia institucionalizada mucha gente no la percibe. Right. Porque piensa que así es. I mean, that's the way it is, and that's it. You don't question. And so you don't create an awareness of that your rights are being violated, because it's kind of like you grew up with that. Yeah. Gracias, Sandra. Muy buen comentario. Definitivamente. Hay diferentes tipos de violencia. Y no sé si alguien más tiene una otra pregunta o comentario, pero creo que ya estamos a la hora y ha sido un placer escuchar a las meras de fronteridades. Muchas gracias por estar con nosotros y sí, espero verles en el futuro. Gracias, Carmela. Muchas gracias, igualmente. Algún día nos encontramos en persona. Yeah. Sí. Pues, me uno al agradecimiento. Thank you so much to our audience for being active participants in this conversation that I find really, really enriching and productive, and illuminating, learn new things that were by Silvia Aguilar Sereni. I want to read it now, and maybe the version in English first, if it's that good. But I think this is part of what we need to do more of, to really also make sure that not only our colleagues, but also our students and those who are
the next generations, upcoming generations are also part of the dialogue. And this is one thing that I want to, in the future, make sure that we do have this incredible, now grad students, but future academics, professors, activists, and movers of shakers of fronteridades to be part of these conversations. And so I want to remind the audience to join us on December 8th in Tucson. You're in Tucson at the MSA, the annex on the west side. And we're going to have our grad fellows presenting, and we look forward to the projects. We're also going to have one of our artists from Nogales, Arizona, Priscilla Rodriguez Neptis, do a performance of her rap, poetry, and hip hop. Part of the work she's doing as a multidisciplinary artist. She's going to come from Nogales to join us as well. And in the meantime, I encourage you to follow our events and to follow our, this is going to be recorded. And also, again, my thanks to the Confluence Center team for their always excellent work and commitment to get everything down, from technical issues to other issues, and to our meras, como dijo Carmela, ¿no? Norma, Elia Cantú y María Socorro Tabuenca, pues ya decir pioneros es un poquito como, bueno, hay que ser prudentes con lo de las edades, pero me parece que sí es justo reconocer que ambas hicieron un trabajo pionero en lo que podríamos llamar este campo. Norma con sus trabajos iniciales y también María Socorro con su tesis y el trabajo que hizo sobre la escritura de las mujeres, que sigue siendo algo importante y que en mi opinión es el futuro, ¿no? De lo que podríamos llamar una vertiente fronteriza importante. Así que desde ese punto de vista, pues un honor que hayan estado aquí con nosotros, al menos virtualmente, y esperamos podernos reunir, ojalá en el año próximo en persona, o irlas a visitar a sus respectivas tejanidades donde se encuentran en este momento. Sin más, de nuevo, agradecerle al público, our loyal audience that join us periodically, and to both of the speakers. Muchas gracias y estamos en contacto. Cuídense mucho y pues que pasen un buen fin de año y lo mejor se les desea a ustedes y a sus familias. Muchas gracias igualmente. Esperemos vernos pronto. Muy bien. Adiós. Buenas noches. Buenas Chao. noches, gracias.